Me da muchísimo gusto recibir nuevamente aquí en el estudio de En Contexto a el cónsul de documentación del Consulado de México en Indianápolis, el cónsul Jaime Viña. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Luis. Ya nos tenía abandonados por acá. No, como que cuando quieran. Y es un tema bien importante, ¿no? Porque Claro. hay frustración de la gente por el proceso, ¿no? Que obviamente no lo controlan ustedes totalmente y eso es precisamente por lo que vamos a hablar el día de hoy. Especialmente vamos a hablar sobre lo que se le llama actas extemporáneas. Exactamente. ¿Verdad? Que mucha gente se siente frustrada porque no entiende por qué no le aceptan en el consulado un acta extemporánea. Vamos a empezar hablando sobre qué es un acta extemporánea. Claro. Si vamos a platicar, un poquito, Luis, nada más como contexto anterior, que generalmente para un pasaporte lo que pedimos es que nos traigan acta de nacimiento y una identificación. Entonces, ¿qué pasa? Específicamente para los pasaportes, las actas no tienen que ser extemporáneas. Entonces, ¿a qué nos referimos con la extemporaneidad? Nos referimos a que no hayan sido registrados 3 años después de que nacieron. Es decir, una persona si nació el 3 de marzo de 1990 debe ser registrado en los 3 años inmediatos posteriores para no ser extemporáneo. En muchas ocasiones suele suceder que las personas por muchas razones, algunos que viven muy lejos, etcétera, no son registrados en este tiempo, entonces son los que consideramos extemporáneos. Nada más mencionar que esto de la extemporaneidad únicamente aplica para los pasaportes. Para las matrículas, se emite el documento, aunque el acta es extemporánea. Entonces en ese sentido, si van a tramitar una tarjeta consular. Exactamente, una matrícula no hay problema con la extemporaneidad del acta. Nada más mencionar un poquito de por qué la extemporaneidad, ¿no? ¿Por qué nos fijamos en esto? Porque a veces parece que las decisiones de gobierno son como, no sé, arbitrarias o que no hay una racionalidad detrás, ¿no? Sí. Entonces, tuvimos sobre todo en los 80, hubo una gran migración en México de personas de otros países. Entonces, hubo grandes problemas con los registros, que personas que a lo mejor no tenían la nacionalidad mexicana se registraban, etcétera. Entonces, por eso vienen estas medidas, ¿no? Entonces, de alguna manera, para cerciorarnos de que la persona que está ahí sí sea mexicana, y en estos casos, que son personas extemporáneas, se les piden otros documentos, efectivamente, para probar que sean mexicanos, ¿no? Se les pide que traigan ya sea el acta de matrimonio de sus papás, que se hayan casado antes de que nacieron, o el acta de nacimiento de algún hermano mayor, registrado en el tiempo correcto, de alguno de los papás igualmente registrados en tiempo correcto. Entonces, también estos son principalmente los documentos que se piden, o un certificado de primaria, si acabaron su primaria entre los 12 y los 14 años. En los dados casos de que la persona sea el hermano mayor, que los papás ambos no fueron registrados en tiempo, acabó la primaria un poco mayor, existe incluso la posibilidad de que los mismos registros civiles hacen una búsqueda y emiten unas constancias de extemporaneidad para estos casos especiales en donde no puede de alguna manera comprobar su nacionalidad mexicana a la persona y esto es lo que le requerimos. Entonces, no es algo que siga sucediendo en México. Es decir, por ejemplo, ahorita hemos visto en las noticias el flujo extraordinariamente grande de niños que está cruzando por México, y obviamente siempre ha sucedido de otros migrantes adultos también, ¿no? Que vienen arriba de la bestia y llegan hasta los Estados Unidos. Muchos de ellos se quedan en México, algunos. ¿No sigue sucediendo de que van y se registran como mexicanos? Cada vez es más difícil, ¿no? Cada vez hay mucho más control en los registros civiles locales de cuándo registran a las personas, de que llenen los requisitos que piden. Finalmente aquí se pide que los papás sean mexicanos o que alguna comprobante de que hayan nacido en territorio mexicano, ¿no? Entonces ya hay mucho más control de eso. Pero anteriormente está la situación un poquito más complicada, hay lugares muy lejanos donde no había tanto acceso. Entonces, precisamente incluso con esto de la extemporaneidad, las personas que nacen después de 1978 son 3 años de extemporaneidad lo que se considera. Más de 3 años después de que hayan nacido, que los hayan registrado. Las personas que nacen antes de 1978 hasta 1950 son 5 años. Las personas que nacen antes de 1950 es otra temporalidad.
Entonces, como que tomando en cuenta también como de alguna manera también como todo el sistema de registros civiles se ha ido profesionalizando más en México, hay mucho más control, hay mucho más como estadística de las personas que registran y todo esto, es como han evolucionado estas medidas. Pero sí, generalmente ya ha bajado mucho. O sea, por ejemplo, los niños ya que nacen en México, ya la cultura del registro como prácticamente inmediato ya está mucho más un par de días, asentada, ¿no? ¿no? Se tarda. Sí, o sea, las personas ya lo hacen mucho más rápido, ya está como más generalizado, ¿no? Sí. Pero hace 40 años, pues esto no sucedía, ¿no? Y muchas personas sí han tenido problemas. Efectivamente, llegan al consulado, llegan con su acta y los tenemos que rechazar, ¿no? Por una situación que, bueno, es realmente ajena a ellos, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, pues tratamos de apoyarlo extendiéndole las citas o algo, pero sí es necesario que cumplan con este requisito. Esto es bien importante porque obviamente la gente que se siente frustrada porque no le aceptaron ese documento tiene que entender, ¿no? Por cuáles son las razones que usted acaba de explicar, claro, ¿no? Claro. Además me llama mucho la atención esto que quizás mucha gente no lo ven. Sí. Me llama la atención que los consulados de México, bueno, de otros países también, pero hablando específicamente de los consulados de México en los Estados Unidos, Claro. expiden, si llevan los documentos adecuados, expiden el documento el mismo día. Claro. Los hacen esperar algunas horas o Sí. casi todo el día si quieren, pero el mismo día se los expiden. Precisamente. Sí. Lo que no ocurre, por ejemplo, en el caso de un americano, de un ciudadano de los Estados Unidos que necesite Claro. un pasaporte, Claro. no puede ir a menos de que sea un caso extremo a un Claro. lugar donde le expidan el pasaporte el mismo día. Sí, sí, sí. Pero tiene que ser algo extremo. Exactamente. Pero tiene que mandarlo por correo, esperar como un mes Claro. y luego recibirlo de regreso. Sí, y precisamente es con esta noción de que, bueno, tratar de apoyarlo lo más posible, ¿no? Que no regresen, ya pidieron un día de trabajo, bueno, que ya se queden ahí, que se les dé ese mismo día ese documento. Sí, bueno, únicamente quería añadir con lo de las actas extemporáneas, Sí. que en el caso de los hijos de mexicanos que son registrados en consulado, no se considera que sean extemporáneos en ningún momento. Ok. Entonces pueden ir ellos y registrar, y aunque no hayan registrado a sus hijos y tengan 5 años y ellos tienen la nacionalidad mexicana, pueden ir a registrarlos y su registro no se considera extemporáneo. Porque también hay un mayor control, obviamente, para ese registro. Claro, ¿verdad? efectivamente. No, y ahora con la tecnología también es mucho más difícil, ¿no? Claro, hacer ese tipo de fraudes. claro. Ya están mucho más, están muy vinculados todos los sistemas de registros civiles, RENAPO, y mucha facilidad de prácticamente inmediatamente corroborar si esta información es fidedigna o no. Entonces, El número de Mexitel que lo hemos estado poniendo y también el website del Consulado de México de Indianápolis para que la gente llame. Este número, cada que viene alguien del consulado lo repetimos porque es importante que entiendan que este es un número nacional, no es el número de ustedes. Exactamente, es un número nacional, es un call center en México y a nosotros los consulados nos mandan diariamente nuestras listas. Entonces también es algo importante que las personas entiendan porque muchas veces nos hablan, oh, queremos una cita, háganos una cita. De alguna manera nosotros no tenemos la facultad de hacer una cita y únicamente podemos atender casos de emergencia, que sí me gustaría decir que los casos de emergencia son migraciones inminentes, cortes o que hay alguna familiar falleciendo en México y no lo puedan comprobar con algún documento. A ver, vamos a hablar de esos tres rapidito. El primero, inmigración. Migración inminente. Ajá. O sea, por ejemplo, si tienen un citatorio para tomarles huellas o algo en su proceso migratorio y dice que todavía pueden reagendar su cita, nosotros todavía no los aceptamos. Okay. O sea, les decimos, traten de reagendar su cita, traten de sacar su cita con nosotros y, bueno, si por alguna razón reagendan su cita, el siguiente citatorio ya no les va a venir con la posibilidad de reagendar. Si les llega este citatorio y todavía no consiguen cita, van con nosotros y los apoyamos. Okay. También en el Pero caso... obviamente tienen que llevar esa carta. Claro, claro, llevándonos la carta exactamente y todos sus documentos. Igual, por ejemplo, casos de cortes en donde se tiene que presentar la persona, se les apoya. Sino, igualmente en casos de emergencias que nos manden de alguna manera un fax del hospital o algo así, solamente que digan que la persona está en estado delicado de salud y los podemos apoyar con eso. Pero serían como únicamente los casos en los que podemos de alguna manera apoyar sin cita, porque todo se hace a través de las citas. De Mexitel, exactamente. Muy bien. Y vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar la clave, cómo la gente puede llamar a Mexitel y inmediatamente que le den cita, porque hay mucha gente que llama todos los días y le dice no hay cita, no hay cita, no hay cita. Vamos a explicar eso, el por qué sucede y cuándo es la mejor fecha para llamar. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en el programa En Contexto con el cónsul de documentación Jaime Viña. Regresamos.